Muy buenos días a todos, amados hermanos, amada familia en Cristo Jesús. Hemos venido aquí para adorar a Dios y también para aprender de su palabra. Así que realmente es una bendición para mí estar acá nuevamente para juntos aprender de la palabra y la enseñanza de Dios. Recordemos que estamos en una serie de sermones acerca de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo acerca de la vida de aquellos hombres que le acompañaron en su ministerio y que los registros de los evangelios los marcan como gente que anduvieron con él. Y el propósito que quiero marcar para el sermón del día de hoy es precisamente que todos juntos podamos reflexionar, entender la importancia que cada uno de nosotros tenemos en el plan de Dios, el papel que tenemos en el plan de Dios y así cumplirlo, porque es un gran privilegio que tenemos. Sin duda, cuando vemos a estos 12 hombres, hay dos de los cuales no podemos dejar de hablar. La Escritura no menciona lo que hicieron todos ellos. Así que cada mención que hay de un apóstol o de algo que hizo es digno de tomar en consideración. Para que se hagan una idea de quiénes vamos a hablar hoy, quisiera preguntar primero, ¿quién de ustedes le pondría por nombre a su hijo Matías? ¿Le pondrían Matías? ¿Es un nombre común? Creo que sí. De hecho, es uno de los nombres de moda en este momento. Muchos niños se llaman Matías. Y hay otro que no es tan de moda, pero quisiera sugerirlo hoy. Tal vez si usted está planeando tener hijos o sabe de alguien que va a tener un niño varón, ¿qué tal si le ponen Judas? ¿Sería un nombre que le gustaría ponerle? Hay buenos Judas en la Biblia. Está uno de los apóstoles, que no era el Iscariote, sino Judas Tadeo. Ese hombre fue un buen apóstol. Está el hermano de Jesús, escribió una carta y la tenemos hoy, es la carta de Judas. Sin embargo, efectivamente, del que vamos a hablar hoy es de Judas Iscariote y de Matías. Ciertamente estos dos nombres son muy interesantes y pueden llegar a traer diferentes reacciones en nosotros cuando vemos lo que sucedió con ellos en los evangelios. ¿Quién de ustedes ha visto alguna vez una película o una historia de romance o de acción y que usted está identificado con uno de los personajes y dice, esta es la pareja que tienen que quedar juntos, o este es el que tiene que salir ganando al final después de todo lo que ha pasado? Y al final de la historia o de la película, eso no es lo que sucede. Deja un gran sinsabor. Y uno dice, pero ¿cómo fue así? ¿Cómo es que él no quedó con ella si era la pareja perfecta? Y aunque la película fue buena, al final esto deja cierto sinsabor, ¿no? Bueno, quizás es algo de lo que pasa también con Judas Iscariote. Él viene, acompaña a Jesús en su ministerio, estuvo con él, vio los milagros, participó del ministerio de Jesús, pero al final no termina como el resto y deja ese sinsabor tal vez. O quizás también pudiéramos pensar, cuando hablamos de Matías, que está también este personaje en las historias, en las películas, en los cuentos, de los cuales no se habla mucho. Y hay un punto en el que este personaje se menciona y se habla tanto de él y nos emocionamos con este personaje porque viene a cambiar la historia que viene sucediendo, pero al final de lo que estamos viendo dice continuará. Y no sabemos cómo continuó o cuándo va a continuar. Ahí quedó la historia, próximamente. Y uno dice, pero ¿qué va a pasar con él? Y así sucede cuando vemos a Matías en el libro de los Hechos y
no sabemos más de él después del capítulo 1, excepto las veces que se mencionan los apóstoles de forma colectiva. Sabemos que los apóstoles estuvieron en Jerusalén, posiblemente Matías con ellos. Sabemos diferentes cosas de los apóstoles en Hechos capítulo 2, que se pusieron en pie con Pedro, pero de Matías específicamente no se habla mucho. Sin embargo, vamos a ver que aún así, estos dos hombres van a traer grandes enseñanzas para nosotros, de las cuales hoy vamos a analizar 3. Quiero que me acompañen, por favor, a Juan capítulo 12, versículos del 2 al 8. Vamos a recordar que el Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 12, nos está contando acerca de cuando Jesús visita a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, aquel hombre que había muerto, y Jesús viene y resucita. Así que vamos a ir a Juan capítulo 12, versículos del 2 al 8. Vamos a leer desde el 1. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Quién? Pues Jesús, por supuesto. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Como podemos ver acá en el texto, hay toda una historia. Sin embargo, el primer punto que quiero que enfoquemos de esta historia en esta mañana es precisamente que nada se puede ocultar ante los ojos de Dios. Vemos a Marta y a María atendiendo a Jesús. Vemos a esta mujer echándole a Jesús este nardo puro. Lo estaba ungiendo, lo estaba llenando de ese perfume precioso. Y Judas, el apóstol del cual estamos hablando hoy, dice: ¿pero por qué no se lo dieron a los pobres? Y el texto nos dice por qué. ¿Por qué? Porque era ladrón. Así que realmente podemos encontrar acá que hay cosas que, aunque las hagamos en lo oculto, Dios lo conoce. Hay cosas que, aunque nosotros tratamos de decir algo con nuestra boca y manifestamos cosas con nuestros hechos, si no es algo que es realmente que sale del corazón, Dios lo conoce. No podemos engañar a Dios. Considere a Judas acá, por favor. Él está diciendo con su boca que aquello podía ser para los pobres. Él está manifestando una preocupación. Él está ahí acompañando a Jesús. Él no está robando en ese momento. Él está hablando solamente. Pero nos cuenta el texto que Judas robaba, que esas no eran las intenciones del corazón de él. Claro que sí. Nada se puede ocultar a los ojos de Dios. El Evangelio de Juan se escribió en los años 90. Y el Espíritu Santo en los 90 después de Cristo viene y trae esta enseñanza para nosotros. Judas nunca contó que él robaba, al menos no hay registro de ello. Nunca se nos habla de que alguien haya visto a Judas robando, si no lo hubieran exhortado, le hubieran quitado la bolsa.
Incluso en Juan, cuando más adelante está la escena de la cena del Señor, ellos piensan que Judas se retiraba porque iba a ir a comprar algo, porque él tenía la bolsa donde los apóstoles manejaban las finanzas, el dinero que recogían o que les daban. Así que lo que todos habían visto de Judas eran cosas buenas, alguien al servicio de Dios. Ellos confiaban en que él tenía una buena administración de los bienes. ¿Pero estaba haciendo él eso? No. ¿Estaba él hablando de que iba a robar? No. Él estaba hablando cosas buenas. Pero Dios sabía lo que había en el corazón de Judas. Y aquí lo manifiesta, justamente cuando dice que no era porque se cuidara de los pobres. ¿Cómo pudo saber esto Juan? El Espíritu Santo se lo reveló. Y ahora nosotros lo sabemos también. Nada se puede ocultar de Dios. Esto que Judas hacía, esto que tal vez se guardó hasta su muerte, aún así, tiempo después, el Señor lo hizo manifiesto. Así que efectivamente podemos encontrar acá que el Espíritu Santo conocía las intenciones de Judas. ¿Podrá conocer las nuestras? ¿Podrá saber lo que hay en nuestro corazón, aunque de nuestra boca salgan cosas diferentes? Por supuesto que sí. De hecho, esto me hace recordar luego en el libro de los Hechos, cuando hubieron dos hombres que quisieron mentir al Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Ananías y Zafira. Judas estaba tratando de mentirle a Jesús, que era un buen administrador. Estaba tratando de engañar a los apóstoles, pero a Dios no se le puede ocultar nada. De hecho, podemos ver más bien que cuando nosotros tenemos nuestra mente, así como Judas, ocupada en cosas malas, vamos a ocultarnos a nosotros mismos cosas más importantes. Él creía que engañaba y que le ocultaba a los otros apóstoles sus intenciones. Él creía que la gente no sabía que él robaba, que él sustraía de la bolsa, y él creía que lo estaba ocultando a los demás. Pero realmente él, por estar poniendo su mente en cosas malas, era a sí mismo que se estaba ocultando las cosas importantes en la vida. Él estaba con Dios en la carne. Él estaba con el Salvador del mundo. Y por eso Jesús después lo reprende. Él le dice: déjala, porque para el día de mi sepultura he guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Así que por estar tratando de ocultar a los demás su interés por el dinero, por estar tratando de engañar a los otros, él mismo se estaba oscureciendo la vista de lo que realmente importaba. Y era estar en la compañía del Señor, disfrutar ese momento, ese lugar, eso que estaba aconteciendo. Pero no, él no podía ver aquella grandeza, aquello sublime. Imagínense que de alguna manera, obviamente ficticia en nuestro tiempo, pudiéramos decir: hoy va a estar aquí Jesús presente físicamente, y que Él llegara. ¿Podríamos nosotros entender la magnitud de eso? Sería algo muy grande. ¿Nos podríamos nosotros distraer en otras cosas? Bueno, eso depende de en qué estamos poniendo nuestra mente. Y hago esta comparación porque fue lo que pasó con Judas. Él estaba en un lugar donde Jesús estaba presente físicamente, pero él no estaba apreciando aquello. Él estaba pensando en algo más, que era el dinero. Esto me recuerda a algo. No sé si a usted le habrá pasado lo mismo. Cuando yo era niño, recuerdo que varias veces, por cierto, participaba de una fiesta de cumpleaños. ¿Y cuál es una de las partes favoritas que involucra un palo en la fiesta de cumpleaños? Así es, la piñata. Y algunas veces yo recuerdo que me decían a mí: Andrés, vamos a taparle los ojos
y a darle unas vueltas, y así usted le da la piñata. Y me preguntaban, ¿está viendo, Andrés? Y yo decía, no estoy viendo. Trataba de ocultarle a los demás que yo sí estaba viendo. A veces era delgadita la tela y se podía ver dónde estaba la piñata. Y efectivamente me creían. Y yo me quedaba callado, me daban las vueltas, ya me esperaba no marearme mucho. Y me decían, arriba, arriba, y la piñata estaba abajo, yo la veía. ¿Qué hacía? Hacía para arriba. Abajo, abajo, y yo me hacía para abajo, para que ellos creyeran lo que yo estaba tratando de hacerles creer. Pero ¿cuál es el punto acá? Yo me estaba perdiendo y me estaba engañando, me estaba burlando a mí mismo. Porque el punto de la piñata, ¿cuál es? Entretenerse, que usted no vea. Y yo, por engañar a los otros de que yo no estaba viendo cuando sí veía, lo que estaba haciendo era algo que realmente no era disfrutable. Lo divertido de la piñata era no ver lo que estaba pasando y tratar de pegarle a la piñata y luego ver los confites ahí regados. Eso es lo que importa, eso es lo que divierte. Pero yo, en cambio, estaba siguiendo lo que me decían solo para hacerles creer algo que yo sabía que no era verdad. Y ese no es el punto de la piñata. ¿Qué pasa cuando nosotros ocultamos algo en nuestro corazón? Y decimos que somos cristianos. Y decimos que vivimos de una manera, pero en nuestro corazón hay rencor o amor por el dinero o otros intereses que no van de la mano con lo que la palabra de Dios enseña. Efectivamente, caemos en una pantomima donde nosotros somos los que nos engañamos. Pero adivine que, aunque en la piñata yo tal vez pude haber engañado a algunos en la fiesta, en la vida real no vamos a poder engañar a Dios, porque Dios no puede ser engañado. Y eso lo podemos ver de parte de Judas. Hay otra enseñanza más que tenemos de parte de Judas en esta mañana, y es que un pecado que no se trata nos lleva a cometer otros más. Vamos a encontrar acá en Mateo capítulo 26, seguimos en Mateo, otra historia en la cual, estábamos en Juan, ahora vamos a Mateo, otra historia en la cual se nos sigue hablando de Judas. Mateo 26, del 14 al 16. Dice así: entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Vamos a detenernos ahí por ahora. Puede ver que la primera intención de Judas, ¿cuál era? ¿Cuál fue el primer pecado que ya hablamos cuando tomamos el punto de que a Dios no se le puede ocultar nada? Bueno, el amor por el dinero, el amor por lo ajeno. Él era ladrón, el texto lo dice en Juan. ¿Qué es lo que está pasando ahora con ese pecado que él nunca quiso corregir? Que él siguió buscando el dinero. ¿Qué es lo que pasa ahora? Él ahora quiere pasar a algo más grande. Él ahora pasa a otro nivel. Ya seguro no quiere sacar moneditas. Ahora quiere 30 piezas de plata por lo menos. Fue una cantidad que él aceptó. La vio justa, él vio la oportunidad. ¿Cuánto me van a dar?, le dice a los sacerdotes. Dígame cuánto me da y yo se lo entrego, yo se lo traigo. Yo se lo sirvo en bandeja de plata. Yo lo conozco, ando con él, sé por dónde va a pasar. ¿Cuánto me da? Él está negociando algo. Él está buscando más dinero. ¿Ven el problema de que no solucionó el primer pecado que tenía? Ahora lo está elevando a algo peor. Él está poniendo un precio no solamente a entregar a Jesús, sino a su condición delante de Dios. Él está poniendo un precio a su lealtad. Él está poniendo un precio a la vida de aquel que tanto hizo por él durante 3 años. Lo sacó de una vida y le enseñó otra diferente.
en las cuales las maravillas de Dios estaban siempre delante de sus ojos. Él veía el pan y los peces multiplicándose, él veía a Jesús caminando en las aguas, todas aquellas cosas. ¿Cuánto daríamos nosotros por presenciarlas? Y no podemos, y no podremos jamás, porque Jesús no va a volver a hacer eso en la tierra. Y aquel hombre aún así le pone un precio a su Señor, a su lealtad. Judas estaba pensando constantemente en cómo hacer lo malo. Vean lo que dice el texto: y desde entonces, versículo 16, buscaba la oportunidad para entregarle. En otras palabras, él estaba viendo cuándo iba a ser el momento exacto. Él estaba escuchando las conversaciones de Jesús y seguía ocultando su pecado. Vemos que no de Dios, pero él seguía en eso. Y él estaba viendo cuándo iba a ser el momento en que él iba a poder decir: ya cumplí, estas 30 piezas de plata me las gané. ¿Qué pasaba entonces con aquel pecado que no fue tratado? No solamente escaló, ese pecado además era más constante, continuamente viendo cómo entregaba a Jesús. Vamos a leer ahora del 47 al 50. Vea lo que dice. Mientras todavía hablaba, esto es después de la cena, lo que conocemos como la cena del Señor, cuando Jesús instituye la Santa Cena. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. ¿Recuerda de quién estamos hablando? De este mismo, de Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron su mano en Jesús y le prendieron. Así que ahora vemos a Jesús que lleva su pecado más allá. Ya no solo pensaba en entregar a Jesús, ahora lo estaba entregando. Él estaba actuando con hipocresía. Él estaba traicionando a su Señor. Estaba llegando a un nivel más grande. Primero robaba en la bolsita, después va y busca dinero, y después de esto él viene e hipócritamente traiciona a Jesús. Judas traiciona a Jesús. Imagínense en ese beso, y a Jesús diciéndole: ¿a qué vienes, amigo? Y ese montón de gente con palos y antorchas venían violentamente porque temían ciertamente del poder que Jesús podía tener. Si había hecho tales milagros, quién sabe si temían que cayera fuego del cielo o qué, cuando Jesús iba a ser arrestado. Sabemos por la historia que él simplemente se entrega y pide, o más bien busca la circunstancia para que sus discípulos puedan huir. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? A Judas concretando su traición. Y vamos a ver también que encontramos en Mateo 27, versículos del 3 al 5, podemos encontrar ahí cómo Judas perdió todo por el pecado. Vea Mateo 27, del 3 al 5, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este hombre perdió todo por un pecado que no supo cómo llevar, cómo arrepentirse, cómo dejarlo. Perdió todo. Perdió su compañía con el Señor.
perdió el aprecio de sus codiscípulos, por decirlo así, de sus compañeros apóstoles, perdió su honestidad, perdió las piezas por las cuales había entregado a Jesús, entregó el dinero y perdió su vida y la oportunidad de estar eternamente con el Señor. Ese es el problema de no tratar un pecado. Nosotros no podemos dejar que un pecado se desarrolle en nuestro corazón. Eso es terrible, de cualquier naturaleza. No podemos mentir constantemente, no podemos guardar rencores con hermanos, no podemos estar viendo cosas que no hay que ver en internet, no podemos nosotros estar perdiendo el tiempo con pereza cuando hay que ser diligentes, no podemos ser miembros que no están trabajando cuando el mandamiento de Dios es ocuparse en las cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque un pecado pequeño nos va a llevar a otro y nos va a llevar a otro y al final los vamos a perder todo. Es importante tratar los pecados desde el inicio. Imagínese una gotita que empieza a caer. Alguien viene caminando, ¡uy! Me cayó una gota de lluvia. Debe de haber una gotera. Y la deja ahí. Después de eso, la gotita ya no es una vez perdida. Ya se ve un charquito en el suelo. Y nadie lo arregla. Y después de ese charquito en el suelo, ponen un tarrito para que la gota caiga ahí y no se haga el charco. Pero se llena el tarro y se riega. Finalmente alguien viene y se resbala en ese charco y se cae. ¿Pudo haberse eso evitado? Claro que sí. Fue negligencia, no se arregló algo desde el inicio. Igual pasa en nuestro corazón. Igual pasa en nuestra mente, en nuestra vida espiritual. A veces van a haber, no gotitas, pero extrañamente el cristiano los considera pecados pequeños y no se tratan. Y eso nos hace sentir valientes para hacer luego otro más grande. Y luego otro más grande. Sin embargo, desde el más pequeño nos está haciendo caer delante de Dios. Y no podemos ser como esa gotita que poco a poco provoca un accidente fatal. Así que ya sabemos, nada se puede ocultar a los ojos de Dios. Un pecado sin tratar nos lleva a pecados más grandes. Y ahora vamos a ver también que se deben de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Vayamos por favor a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos del 16 en adelante, dice, hablando Pedro: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que aquel que el Espíritu Santo señaló, habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Vaya conmigo al 21. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho su testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, ¿y a quién? A Matías. Ese es el otro del cual estamos hablando hoy. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar.
y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué tiene que ver todo esto con las oportunidades que Dios da? Esas oportunidades, hermanos, se tienen que aprovechar. Se tienen que aprovechar. Definitivamente Judas no supo cómo aprovechar sus oportunidades. Él estuvo todo ese tiempo con Jesús. Nótese cómo Pedro dice que tuvo parte en el ministerio y decidió irse por su propio camino. Obviamente no era el camino de Cristo, fue el camino del pecado, según acabamos de estudiar. Y podemos ver aquí, hermanos, cómo él prefirió su propio lugar y no lo aprovechó, y ahora es recordado de una manera negativa. Solo por eso no se llaman muchos niños Judas. ¿Sabe cómo se le llama Judas en todos los evangelios? Si usted va a Mateo 10:4, va a ver que se le llama el que también le entregó. En Lucas 6:16, el que llegó a ser traidor. En Marcos 3:19, el que le entregó. En Juan capítulo 12, el que le había de entregar. En Hechos 1:25, que cayó por transgresión. Todas las veces, en todos los libros, no todas las veces, pero muchas veces, en los libros de los evangelios, Judas Iscariote es recordado de una mala manera. ¿Por qué? Porque él traicionó, él entregó a Jesús. Él no supo aprovechar su oportunidad. Aún en el libro de los Hechos se le llama transgresor. Pero vea Matías. Matías no se habla nunca en los evangelios. Se menciona su nombre 2 veces en el Nuevo Testamento. Es aquí en el libro de los Hechos. Pero nos puede dar grandes enseñanzas de cómo aprovechar las oportunidades que Dios nos da. ¿Y cuáles eran esas oportunidades? Aunque se menciona poquito, aquí se nos dice que él andaba con los apóstoles. Él andaba constantemente buscando de Jesús. Él constantemente quería saber qué pasaba con él. Estuvo desde el bautismo de Jesús hasta que él ascendió en los cielos, después de la resurrección. Él fue reconocido como un hombre de integridad. ¿Por qué? Porque la gente le señalaba. De todos los que estaban ahí, que cumplían los requisitos, señalaron a 2. Y uno de esos era Matías. ¿Cómo cree que Matías se sentía? Él fue reconocido como un hombre íntegro, como un buen discípulo de Jesús. Y finalmente es llamado a ser uno más de los apóstoles. Este hombre se menciona 2 veces, pero fue encargado de que el evangelio fuera a todas las naciones, a todo el mundo, al punto de que hoy, en el año 2022, usted puede saber si usted es salvo o no es salvo, porque se le predicó el evangelio, porque la Biblia llegó hasta usted y usted decidió obedecer. Gracias a la labor de esos apóstoles, entre los cuales está Matías. No se menciona tanto como Judas, pero este sí supo aprovechar cada una de las oportunidades que Dios le dio. Así que, amados hermanos, sepamos que Dios nos da oportunidades a todos los días. Hoy Él nos hace el llamado de que andemos con Cristo. Ya no vamos a ser apóstoles tal vez como Matías, pero sí podemos ser buenos cristianos, buenos discípulos de Jesús, personas que se toman el cristianismo como debe de tomarse, que es con las manos trabajando, con la boca predicando el evangelio, con el corazón dispuesto a servir a Dios y a compartir ese amor que recibe de Él. Hoy es el día de saber cómo queremos ser recordados delante de Dios y delante de nuestros hermanos con respecto a lo que hayamos hecho. De Judas sabemos cómo él es recordado, como el traidor, como el que traicionó,
¿Queremos ser recordados como Judas? Ciertamente no. No queremos ser el que era peleonero, o el que era ladrón, o el que era mentiroso, o el que se apartó de la iglesia, ¿verdad que no? O podemos ser más bien como Matías. Este hombre entró y salió en los lugares que andaban los apóstoles. Y aún así él no tenía el crédito por eso en los evangelios, pero aquí sí. Lo poquito que se dice de él nos dice grandes cosas de lo que él tenía en su corazón, de cómo él actuaba con los discípulos. Y por eso lo señalaron como uno de los que podía ser uno de los apóstoles. Podemos ser recordados, hermanos, como el cristiano que siempre quiso servir. Podemos ser recordados por Dios y esta familia espiritual como aquel de gran ejemplo por tantos años. Podemos ser incluso recordados como aquel que una vez falló, pero que hubo un punto en su vida en el cual decidió ponerse el traje de cristiano y vivir como tal desde el fondo de su corazón. Pero hoy es ese día para reconocer esas oportunidades. Así que en conclusión, hermanos, no se trata de ver la historia de Judas como una historia que no terminó como esperábamos, como esa película que terminó diferente a como queríamos. No veamos a Judas así. Veamos a Judas como alguien a quien no nos queremos parecer y de quien no vamos a seguir el camino. No veamos a Matías como aquel apóstol del que se habla poco y que no sabemos cómo terminó su historia, porque se mencionó tan poquito que no sabemos dónde fue su ministerio. No lo veamos así. Veamos a Matías como aquel apóstol que tenía grandes características para llenar ese puesto que Judas dejó, y que por eso grandes cosas en la obra del Señor sucedieron. Seamos como Matías. No nos engañemos pensando que podemos ocultar cosas a Dios. No dejemos que el pecado nos envuelva en cosas peores, sino más bien, al igual que Matías, iniciemos hoy un camino en nuestra labor como cristianos para honrar y glorificar a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.